Charlie Munger, que en paz descanse, es una de las personas más reconocidas en el mundo de las finanzas, inversiones y demás. Y por allá por los 1990s, él dijo una frase que se ha quedado muy fresca en la mente de todos aquellos que queremos llegar a la libertad financiera. Para aquellos que no la conozcan, déjenme simplificarla y traducírsela al español. Charlie nos dijo que los primeros $100,000 es lo más difícil y lo más importante, y que no importa qué es lo que tengamos que hacer para llegar a ese punto, tenemos que tratar de llegar a esa cifra. Ya después es mucho más fácil todo. Ahora, recientemente me ha salido una inquietud con esta frase, y es que a pesar de que muchos han hablado acerca de la misma aquí en YouTube, sobre todo recientemente, incluyendo mi parte, he hecho un par de videos sobre esta frase y qué es lo que significa y cuán realista es y demás, me he puesto a pensar que cuando él nos dijo eso en los 90s, él estaba hablando de $100,000 en aquel entonces, y hoy por hoy se sigue comentando acerca de los primeros $100,000 cuando $100,000 hoy no es lo mismo que solía ser en los 90. Así que a mí me surgió la curiosidad de saber exactamente cuál es esa cifra que hoy por hoy necesitamos para poder llegar a lo que solían ser esos $100,000 para Charlie Munger en los 90. Y no es tan fácil como simplemente ajustarlo por la inflación. Así que en el video del día de hoy lo que quiero hacer es compartir con ustedes esta investigación que estuve haciendo, porque al menos a mí me pareció muy curiosa, y también quiero compartirles mis experiencias, ya que yo he logrado sobrepasar los $100,000 y también he logrado sobrepasar la cifra que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Y le puedo decir si realmente se siente mucho más fácil todo después de los 100,000 o después de esa cifra que vamos a estar discutiendo. Como de costumbre, espero que este video les guste, les sirva de ayuda y les enseñe algo. Si este es el caso, lo único que les pido a cambio es que destruyan ese botón de me gusta. De verdad ayuda un montón al canal, junto con que si les gusta este contenido acerca de las finanzas, de cómo manejar nuestro dinero, inversiones y demás, y se quieren suscribir, obviamente están más que bienvenidos a hacerlo. Ahora, antes de saltar con el tema de los 100,000 y qué significan ahora, les quiero decir que a pesar de que la cantidad como tal haya cambiado debido a que el mundo ha cambiado, el concepto, como le comenté, yo creo que es muy bueno todavía. Una vez que uno logra acumular una buena cantidad de riquezas, una buena cantidad de dinero más bien, se tiende a ser mucho más fácil todo. ¿Significa eso que con $100,000 es realmente el momento para bajarle la velocidad al acelerador? No necesariamente, pero definitivamente llegar a los 100,000 es una hazaña increíble. Llegar a esas 6 cifras hace algo en la química de nuestros cerebros que definitivamente cambia las cosas, pero matemáticamente hablando, no creo que es el caso. Le tengo muchísimo respeto a Charlie Munger. No estoy diciendo con esto que él estaba equivocado con lo que dijo en su momento, sino que creo que si hablamos acerca de esta frase en el día de hoy, la queremos ajustar a día de hoy, es necesario ajustar esos números también. Que por cierto, para aquellos que se estén preguntando a qué iguala $100,000 en los 90 a dinero de día de hoy, estos son unos $247,000 más o menos, lo que una vez más no creo que esto es justo solamente hacer ese cambio, y van a ver por qué todo lo que vamos a discutir en el video. Ahora, ya diciendo eso, saltemos como tal al tratar de ajustar esa frase a día de hoy. Y lo primero que le quiero decir en cuanto a específicamente ajustar esa frase es que muchas personas van a decir: oye Jorge, en los 90 ya Charlie Munger tenía 70 años, llevaba décadas siendo una persona con muchísimo dinero. Puede que para él esos $100,000 estaban un poquitico desconectados de la realidad, ¿no? Puede que él quería decir que cuando él estaba recién empezando, recién creciendo su patrimonio en los 1950, que ahí es donde los $100,000 era esa cantidad para bajar un poco el acelerador, ¿no? Y yo no estoy muy de acuerdo con esto, porque tengamos en cuenta que en los 1950, si ajustamos $100,000 de aquel entonces a día de hoy, estamos hablando de lo que hoy equivale a 1.3 millones de dólares, pero no creo que eso es una cantidad con la cual ya podemos empezar a bajar el acelerador, y mucho menos esto no es una cantidad que creo que podemos llegar con cupones y caminando a todos lados, que es lo que dice la frase completa de él, ¿no? Así que yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que a pesar de él ser una persona con 70 años, en 1990 él estaba extremadamente claro del costo de vida, de los ingresos y demás de las personas. O sea que vamos a ajustar esos $100,000 a lo que estábamos viendo en 1990, no a los 50 o 60, como vi un par de personas discutiendo eso en el internet. Les quería decir eso solo porque en lo que estaba investigando me encontré con esas discusiones. Pero bueno, saltando a realmente cómo podemos ajustar ese número al día de hoy, quiero mirar dos cosas principales que nos van a realmente ayudar a ver cuál es esa cantidad que necesitamos en el día de hoy. Y estas dos cosas son los pagos de renta en los 1990 por un apartamento de 2 cuartos y los pagos mensuales que las personas solían hacer en aquel entonces por un auto.
¿Por qué estoy tomando estos dos números? Bueno, porque el gasto en vivienda y en transportación son los gastos más grandes que hacemos en el día a día. Y si en 1990 cierta cantidad en inversiones podría cubrir esos gastos, pues ya realmente todo se hace mucho más fácil. Porque en el peor de los escenarios, nuestras inversiones cubren nuestro hogar y nuestro modo de transportación, junto con que si no tenemos un problema y no necesitamos que nuestras inversiones cubran esos gastos, pues podemos dedicarle mucho más dinero a las inversiones. Al menos si lo miramos de esa manera. Hablamos acerca más de esto en un momento. Pero bueno, para saltar acerca de los números secos y tranquilos, en 1990 un apartamento regular tenía una renta, un costo por renta de unos $600 más o menos. ¡Wow! ¡Qué momentos aquellos! Y a pesar de que no encontré cifras exactas para la cantidad de pago promedio por un auto al mes, tras utilizar la cantidad promedio que las personas sacaban de deuda automovilística y utilizando los intereses sobre deuda automovilística en el tiempo, logré sacar la cuenta de que más o menos en los 90, aquellos que estaban dando vueltas por ahí me pueden decir si estoy en lo correcto, el promedio de pago mensual por un auto nuevo eran de unos $275 más o menos. En otras palabras, para redondear estos números y que se vean bien bonitos, con unos $850 al mes más o menos, uno podría cubrir estos dos gastos más grandes en el día a día de las personas en aquel entonces. Una vez más, esto me parece increíble, $850 hoy no te compra ni un Happy Meal en McDonald's. Que por cierto, ya que estamos hablando acerca de gastos en el día a día y demás, les quiero recordar que existe una manera bastante buena de ahorrarnos nuestros costos en el día a día. A ver, no es que vamos a regresar a los 1990, pero sí nos podemos ahorrar una buena cantidad de dinero. Y eso nos llevaría a hablar acerca de la herramienta de seguros de auto que tengo en mi sitio web, que estaba compartiendo con ustedes por un buen tiempo. Ya, tengan en cuenta que esto es una herramienta gratuita donde usted va a mi sitio web, pone su información y puede que reciba mejores ofertas de parte de otras compañías de seguro de auto y que significa que se ahorra un montón de dinero. Les digo por experiencia propia que, a ver, como 2.000, 3.000 personas han utilizado esa plataforma y como un 75% han logrado ahorrarse dinero. Estamos hablando de cientos de dólares al mes. Disculpen, no al año, al mes. Muchas personas pueden ir a los comentarios de videos anteriores y pueden ver la cantidad de testimonios que tenemos sobre esto, ¿no? Pero realmente le ha funcionado mucho, así que si quieren ver si se pueden ahorrar un poquitico de dinero, tal vez para llegar lo más posible a esos números de 1990, pues en la descripción va a estar ese enlace y se lo voy a dejar en el primer comentario también. Pero bueno, diciendo eso, tomando esos $850 al mes, si anualizamos esa cantidad, estamos hablando de que usted necesitase unos $10.200 al año en 1990 para cubrir esos dos gastos. Y aquí es donde yo creo que Charlie Munger estaba bien claro de que en aquel entonces, los 1990, esa era una cantidad buena que a partir de ese punto todo era más fácil. Y le explico por qué. Si usted tiene $100.000 invertidos, que es esa cantidad que dice Charlie Munger que tenemos que llegar, pues esto le va a generar, si asumimos un 10% de retorno anualizado, que es más o menos lo que genera el S&P 500 todos los años como promedio, pues esto le generase alrededor de $10.000 al año. $200 cortos de esos cálculos que hicimos, pero bastante acertado, ¿no? Y una vez más, si uno logra cubrir esos gastos de renta y de pago de auto con sus inversiones, esto, si lo queremos mirar desde ese punto de vista psicológico, podemos decir que nuestras inversiones nos están pagando nuestra renta y nuestro movimiento, nuestro modo de transportación, y nosotros vamos a poder invertir considerablemente más. Obviamente, hacer este movimiento no tiene sentido sacar inversiones para pagar algo y después nosotros depositar las mismas inversiones para atrás. Es mejor con el dinero que generamos mes a mes, pagar nuestras cosas y lo que sobra lo invertimos, ¿no? Pero esas inversiones están creciendo todos los años a esa velocidad, o más bien todos los meses a la velocidad de lo que pagamos en renta y en pago de auto. O sea que aquí es donde yo realmente creo que estamos a un punto donde sí se vuelven las cosas más fáciles. No es que tiene libertad financiera todavía, no es que puede dejar de trabajar y tirar los pies para arriba, no, pero sí estamos en un punto donde su dinero va a empezar a trabajar por usted mucho más fuerte, y eso es lo que nos estaba diciendo Charlie Munger, ¿no? Así que vamos a tratar de ajustar eso a día de hoy y vamos a ver cuáles son las cifras de una renta a día de hoy y cuáles son las cifras de un pago promedio de auto a día de hoy. Y bueno, hoy por hoy la renta promedio de un apartamento de un cuarto es de unos $1.650 más o menos, y la renta de un apartamento de 2 cuartos es de unos $1.900 más o menos. Le voy a estar dando un rango para ambos de estos costos para que usted pueda ajustarlo a su situación y entonces pueda encontrar el número de Charlie Munger al final, ¿no? Pero bueno, esos son los números para la renta de 1 o 2 apartamentos en el día de hoy. Y cuando saltamos al pago de auto, el pago promedio en el día de hoy para un auto nuevo al mes es de unos $750 más o menos,
menos y unos 530 más o menos para un auto usado. O sea que si utilizamos estos números y por ejemplo tomamos los del rango bajo, estamos hablando de que necesitaríamos unos $2,180 al mes para cubrir estos gastos, que si anualizamos esa cantidad estamos hablando de unos $26,000 al año para cubrir esa renta y ese pago de auto. Y por cierto, si queremos tomar la parte alta de ese estimado, estamos hablando de unos $32,000 al año. O sea, que si asumimos el mismo 10% de retorno del S&P 500 anualizado como promedio, que es lo que hemos estado viendo, esto lo que nos dice es que hoy por hoy, para llegar a esa cifra donde realmente después todo se hace un poquitico más fácil, estamos hablando de alrededor de $260,000 a $320,000 en patrimonio neto, específicamente inversiones líquidas. Por cierto, digo específicamente inversiones líquidas porque si usted tiene $500,000 atados en el equity a una casa que es la suya, que no le está generando absolutamente nada, pues usted no va a sentir mucho realmente en cuanto al crecimiento de su patrimonio y el dinero que sus inversiones le generan. O sea que estamos hablando de inversiones líquidas como inversiones en bolsa, criptomonedas, va aquí también, bonos, cuentas de ahorros de alto interés y cosas así. Ahora, sé que varios se van a estar preguntando, Jorge, pero ¿por qué razón este número es más alto de los $247,000 si ajustamos esto por la inflación y ya está? O sea, $100,000 en aquel entonces eran hoy por hoy equivalentes a 247 y estos números me están saliendo mucho más altos, 260 mínimo a 320,000. Y bueno, la principal razón por esto es que el costo de la vivienda ha crecido a una velocidad considerablemente más grande y esto obviamente mueve un poquitico estos números y por eso es que no quería hacer el video solamente diciendo, oh mira, $100,000 en aquel entonces son 247,000 hoy, eso es todo, eso es lo que tenemos que tener. No necesariamente. En dependencia sobre todo del costo de vida suyo, también puedo utilizar esto, ¿no? Usted puede decir, ok, mira, mi renta mes a mes más o menos son X cantidad, mi pago de auto es X cantidad. Cuando usted lo junta, los multiplica por 12 meses y después los divide por 0.1%, que es ese 10% de retorno, pues le va a terminar dando la cantidad que necesitaría usted para poder llegar a ese número de Charlie Munger. Si usted vive en un lugar con mucho menos costo de vida, pues esto le va a ayudar. Si usted vive en un lugar con mucho más costo de vida, también le va a ayudar a saber exactamente cuánto necesita para poder empezar a ver cómo sus inversiones realmente le ayudan mucho y realmente se vuelve mucho más fácil. Ahora, sé que varios se pueden preguntar, Jorge, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Te parece real? Y, por cierto, siendo una persona que ha sobrepasado los 100,000 y después ha sobrepasado la otra cifra, pues sí, yo creo que los $100,000, a pesar de que sí, como le dije, alteran algo químicamente en su cerebro y le traen bastante felicidad sobrepasar esas 6 cifras o empezar a entrar en esas 6 cifras, junto con que es mucho más fácil hacer dinero con $100,000 que con 10,000, uno no empieza a realmente ver el poder de las inversiones y realmente ver cómo eso puede ser una bola de nieve que se va de control hasta más o menos el $250,000. Más allá de eso, sí se empieza a ver un poco más, sobre todo una vez más en activos líquidos. Si usted tiene todo atado a su casa, no va a haber mucho esa ayuda, ¿no? Pero si estamos hablando de activos líquidos por encima de 250, yo creo que por ahí más o menos está el punto. Puede que para algunas personas una vez más sea 200,000, para otras sea 350,000, pero está por ahí, está alrededor de ese $250,000 y sí, a pesar de que los 100,000 es una hazaña increíble y debería de sentirse muy feliz si ha llegado a este punto. Todos aquellos que me han estado diciendo en todos esos videos que yo he hecho en el pasado que llegaron a los 100,000 y no sienten como que las inversiones los ayudan tanto, yo creo que es por eso. Algunas personas es porque lo tienen atado a inversiones ilíquidas como bienes raíces. La mayoría otra es porque hoy por hoy, sí, $10,000 al año que te generan las inversiones, esos $100,000 es un buen dinero. Prefiero tener $10,000 que no tener nada, pero no te ayuda mucho. Mientras que si tú tienes, vamos a decir, esos $320,000 que te generan $32,000 al año en inversiones, estamos hablando de que con esa cantidad de dinero tú reemplazas más de 1/3 del salario promedio de un hogar acá en los Estados Unidos. O sea que ahí ya sí empieza a moverse mucho la rueda. Una vez más, no quiero que nadie se sienta mal si no ha llegado a esta cifra. Por eso, por cierto, le di la manera para ajustar esto a su situación con el tema de la renta y demás. Sé que varias personas me miran de otros países donde el costo de vida es distinto. Espero que eso les sirva. Y además de eso, creo que sé que varios también me van a decir que, obviamente, mientras más dinero, más tú vas a sentir esa ayuda de parte de las inversiones. Pero, se lo digo una vez más por experiencia propia, después de los 100 sí uno empieza a sentir más movimiento, pero yo creo que el cambio realísticamente yo lo he visto a partir del $250,000, más o menos. Una vez más, depende mucho de su costo de vida y obviamente mientras más dinero uno tenga, yo sé que más dinero va a ser, es como, sé que varios me van a decir, Jorge, no, pero obviamente va a ser más fácil hacer dinero con 40 millones de patrimonio que con $4,000. Sí, yo sé que mientras más alto uno vaya, más
fácil va a ser, ¿no? Pero yo lo que quería hacer más bien con este video era ajustar esa cifra de Warren Buffett. De Charlie Munger. Creo que dije Warren Buffett un montón de veces en el video. Charlie Munger, lo siento. Pero sí, no, eso es lo que quería hacer yo, encontrar cuál es esa cifra realísticamente, porque yo le pongo muchísimo valor a la palabra de Charlie Munger, y obviamente con la inflación y con cómo ha cambiado el mundo, esos $100,000 en los 90 no son lo mismo que hoy. Y una vez más, por experiencia propia, les puedo decir que mi patrimonio neto ha crecido de una forma mucho más exponencial después de llegar a los 250 que llegar a los 100, y yo creo que ya eso es, es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Eso es prácticamente lo que quería hacer con el video y creo que lo logré. Espero que les haya gustado el mismo, espero que les haya enseñado algo que les haya parecido interesante. Si este es el caso, lo único que les pido a cambio es que destruyan ese botón de me gusta. Déjenme saber si están en camino a llegar a esa cifra o si están muy lejos todavía. No se sientan tristes, por cierto, pero compartan lo que quieran compartir debajo en los comentarios. Junto con eso, recuerden el enlace al tema de los seguros en la descripción y en el primer comentario. Esto les puede ayudar a ahorrar más dinero y obviamente a hacer crecer más su patrimonio neto, que les ayuda a llegar a esta cifra más pronto. Sin mucho más decir, recuerden destruir el botón de me gusta, suscribirse si no lo han hecho, y aquí encima les dejo un video que hice el otro día hablando acerca de un tema que YouTube dice que le va a gustar. Espero que este sea el caso, nos vemos en la próxima, los quiero un montón. Chao, chao.